Cela, estamos llegando al 505 aniversario de Santiago de Cuba. Hay muchas cosas que nos vienen a la memoria siempre que se van marcando fechas y se van poniendo pretextos para uno ir recordando. Y en el Santiago en el que nací yo, en el que tú naciste, que ha ido cambiando bastante, se ve ahora mucho más bonito. Y yendo nuevamente atrás, hablaste de Esteban, de tu abuelo, mi bisabuelo, y sé que él, que venía de hijo de Antonio, que fue dibujante también, ¿no? Trabajó Sí. la línea del apoyo a la arquitectura y fue dibujante, Bueno. hijo de una parda libre, y en ese proceso creativo de estas familias mestizas, ellos crearon en su momento una especie de academia, escuela de bellas artes. Explícame cómo fue eso. Ajá, la Academia de Bellas Artes, pues bueno, se unieron también toda una serie de artistas de Santiago, ahora no recuerdo bien en la música quién estaba, pero sé de una violinista santiaguera que incluso impartió clases ahí. Y en las artes plásticas estuvo de Sangre, fue profesor de ahí de la academia. Esteban Ferrer, mi abuelo, fue profesor de la Academia de Bellas Artes, y toda una serie de intelectuales de aquella época. Estaba Guadalupito Castellano también, y se unieron para hacer O sea, lo hicieron entre los artistas, no hubo un apoyo gubernamental, eran los artistas que se unían para hacer eso. Ellos se unían y entonces pedían un patronato para hacer diferentes cosas. Ya después de la Academia de Bellas Artes, cuando se pide y se unen toda una serie de profesores, de incluso algunos pintores que habían estado en la Academia de San Alejandro, y piden el patronato al gobierno para hacer la Academia de José Joaquín Tejada. Que mi papá no fue fundador de la Academia José Joaquín Tejada. Ahí estuvo Ferrandi, estuvo Justo Orozco, también que eran de los primeros grupos de la famosa beca, que eran de 19 pesos nada más lo que le daban a aquellos alumnos que venían a San Alejandro, y por su cuenta tenían que buscar dónde vivir aquí en La Habana y cómo buscar la manera de superarse, porque no había, en aquella época no te daban pinceles, no te daban material, todo eso lo tenían que buscar ellos mismos. Entonces mi padre entra en la solicitud de beca, y en el año 36 viene a estudiar a San Alejandro. En ese grupo está Araviche, está José María Carbonell, estaba mi padre, no me recuerdo qué otros, fueron, creo que eran 4 o 5 los que vinieron para La Habana a estudiar aquí en San Alejandro, y luego al irse a Santiago de Cuba, pues se incorporan a la escuela de José Joaquín Tejada, la escuela provincial de artes plásticas, o sea que era de toda la provincia de Oriente. Aquí en La Habana conoce a Felipe López, que fue alumno también de San Alejandro, era pintor, conoce a René Valdés Cedeño, que estudió escultura, y entonces cuando René va a Santiago, se incorpora también como profesor, que para aquella época, para ser profesor de la Escuela de Artes Plásticas, aunque era el salario bien pobre, había que trabajar 2 años de gratis primero para tener mérito para ser profesor. O sea que todas estas cosas se hacían con tal de impartir las clases en la escuela. ¿Y había un movimiento entonces fuerte de artistas de la plástica en ese momento, o era más bien un grupo de personas selectas? ¿Cómo se comportaba ese momento? Porque siempre se tiende a idealizar aquellas épocas. Hay una proyección hacia un pasado idealizado de que Cuba tenía un desarrollo cultural tan grande antes, y que ahora, a pesar del proceso de arte masivo que se ha ido creando, se ha perdido. Entonces está colocado como algo, como en una nube,
imaginaria donde todo era perfecto o todo era superior en aquella época. Sé que había muchas personas, abuelo lo contaba, había muchas personas con un nivel de sacrificio alto, grandes artistas, eso sí es verdad. Pero ¿cómo se veía eso en la realidad? ¿Cómo era eso en la realidad? ¿Por qué abuelo tuvo que pedir una beca para venir a La Habana siendo hijo de un pintor, por ejemplo? A todo el mundo no se le daba beca realmente. Y la academia más avanzada era la de San Alejandro, que era la que tenía el apoyo del país. Y si querían abrirse paso, pues tenían que buscar la manera de llegar a la capital. Hay una cosa que yo veía, ¿no? Es verdad que se pasaba trabajo para hacerse sentir los pintores. Un artista en aquella época no era como ahora, que un artista busca la manera de ser el vínculo para vender y toda esta serie de cosas que no todo el mundo lo logra, ¿no? Pero bueno, tenían que pintar a la burguesía, tenían que hacer retratos y eran cosas por encargo. Pero sin embargo los artistas tenían sus apuntes de distintos paisajes, como lo tenía mi padre, como lo tenía Marañón también, que es el pintor de los framboyanes, como tenía el profesor que le decían Ceñito Hernández Giro, que era profesor de la normal, más sin embargo era un pintor de los paisajes del mar y este tipo de cosas. Pero sí había aquella preocupación por cultivarse, por buscar la manera de hacerse sentir, pero también teniendo de forma autodidacta una cultura amplia. Mi papá no fue a la universidad, mi papá tenía un nivel medio no terminado, mas sin embargo usted conversaba con él y parecía un profesor universitario, porque tenía una cultura muy amplia como él. Muchos de los otros pintores que llegaron a hacerse sentir tenían esta condición. No solamente pintores, también los músicos de distintos niveles, los mismos trovadores que se reunían entre ellos. Sin embargo, usted conversaba con un trovador y no era una gente que, aunque viviera en una cuartería, tenía una cultura por el suelo, ¿no? Mucho por el contrario, de la gente que buscaba la manera de prepararse e interesarse en todo lo que era no solamente la cultura, la historia, la política del país.